Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la segunda jornada de la Semana de Doctrina y Pastoral Social. Me han pedido los organizadores agradecer a la Fundación Abundio García Román, que son las personas que están más detrás de esta organización. No es fácil buscar a los ponentes, gente inteligente, sesuda, y con lo cual muchas gracias. Pues no es fácil organizar los eventos, con lo cual les agradecemos muchísimo el tiempo que dedican a todos los miembros de la Fundación Abundio García Román. Sí me pidieron que presentase en la segunda ponencia. Les presento a don Antonio Molina Smith. Entonces, decirle que profesionalmente él es abogado y dentro del derecho, que es tan amplio, está especializado en temas laborales, lo que se conoce como un abogado laboralista, y trabaja en la Fundación Lares. Federación. Trabaja en la Federación Lares, que sería, le he preguntado antes para no meter la pata, y sería, asimilarle a la organización patronal de las residencias de mayores que están vinculadas o relacionadas con la Iglesia Católica. El título de la ponencia nos va a hablar del derecho al trabajo y la libertad de empresa. Ese sería el título, pero añade un subtítulo que comparto con todos ustedes, que se trata de dos derechos constitucionales con una evolución asimétrica. Sin más, le cedemos la palabra a Antonio, agradeciéndole enormemente no solamente el tiempo que nos dedica esta tarde, sino el tiempo que estará detrás preparando los conocimientos que nos va a trasladar en este instante. Muchísimas gracias a todos. Debido a lo interesante que es este tema, me emocioné un poco al preparar la ponencia, y por ello la he hecho mucho más larga de lo que cabía en este espacio, por lo cual la voy a tener que recortar. Lo que pasa es que cuando se publique en forma de libro, que eso creo que ocurre en bastantes meses, entonces ahí la tendrán entera. Lo que me voy a saltar es la relación capital-trabajo a la luz de la doctrina social de la Iglesia, un análisis más formal de los derechos al trabajo y la libertad de empresa en la Constitución de 1978, y también unas reflexiones sobre el carácter tuitivo o protector del derecho del trabajo, los límites de este carácter tuitivo y la actual huida del derecho laboral. En cualquier caso, si a alguien estos temas le interesan más, los encontrará cuando se publique. Ahora me voy a centrar en lo que yo entiendo que es la parte más importante de mi ponencia en relación con la precariedad laboral. Parto de la base de que precariedad laboral es la falta de la mínima estabilidad o seguridad en el trabajo, que es necesaria para que un trabajador se pueda desarrollar y realizar como persona, y en su caso participar en la fundación de una familia. Como es natural, el efecto dañino de la precariedad se incrementa en un contexto de alto desempleo y de debilidad de los recursos asistenciales. Constituye uno de los mayores males del mundo actual, y durante las últimas décadas ha ido en fuerte aumento, tanto en España como en el resto de los países desarrollados. Pretendo analizar la precariedad laboral desde el punto de vista del derecho del trabajo, como manifestación de la creciente debilidad jurídica del derecho al trabajo, en contraste con el correlativo reforzamiento de la libertad de empresa. Porque basándose las relaciones laborales en un contrato bilateral, el contrato de trabajo, con derechos y obligaciones recíprocos para ambas partes, trabajador y empresario, en la medida en la que aumenta la libertad de empresa, debe disminuir proporcionalmente la protección del derecho al trabajo. Al mismo tiempo, también se está produciendo una evolución de la forma en la que se entiende la protección del derecho al trabajo. Del principio de seguridad en el puesto de trabajo, respondiendo al ideal social de un trabajo para toda la vida, que es el ideal que tradicionalmente tenían sobre todo nuestros padres, estamos pasando al de la mera estabilidad en el empleo, ya no en el puesto de trabajo, sino la estabilidad en el empleo, que implica cambios de puesto de trabajo y periodo de transición entre puesto y puesto. Periodo de transición, que es una forma elegante de decir paro, siguiendo el planteamiento de la así llamada flexiseguridad. Esencialmente,
la precariedad es consecuencia de la facilidad para el despido y o de la facilidad para la contratación temporal de trabajadores, sobre todo cuando la contratación temporal puede realizarse por derecho o de facto sin una causa temporal que la justifique. Ambos factores, despido y temporalidad, reducen la estabilidad en el empleo, en la medida en que limitan el derecho al trabajo. Pero el objetivo de esta ponencia también va más allá, bastante más allá de lo jurídico e incluso de lo político. Modestamente pretendo invitar a la reflexión sobre la precariedad laboral como manifestación de la cultura del descarte, que ha denunciado reiteradamente el Papa Francisco. Y como una de las veces que ha hablado de la cultura del descarte, traigo una cita de Evangelii Gaudium, el número 53, donde se dice: se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Es evidente que la precariedad depende de las normas jurídicas que la posibilitan. Más adelante, cuando abordemos la evolución histórica del despido en España, podremos ver que independientemente del signo político de los gobiernos que se han ido alternando, la protección del derecho al trabajo se ha ido debilitando progresivamente, incrementándose la precariedad laboral. Por ello, me parece que ni la causa ni la solución del problema son jurídicas ni tampoco solo políticas. Planteo que la situación, tanto en España como en los demás países desarrollados, es consecuencia de la actual crisis de valores morales. Porque aunque las normas permitan la precariedad, ningún directivo empresarial está obligado a aprovecharlas, sin perjuicio de que muchas veces no solo se aprovechan, sino que la precariedad se maximiza a través de una utilización fraudulenta de las existentes normas jurídicas, por ejemplo, a través del abuso de la contratación temporal, que veremos más en detalle un poco más adelante. Por ello, pienso que el problema es ante todo un problema de moral social y que la solución solo pasa por, con la ayuda de Dios y entre todos, construir una sociedad mejor y más justa. Una sociedad en la que se haya superado la cultura del descarte y en la que todos los trabajadores disfruten de la suficiente estabilidad en el puesto de trabajo, o al menos en el empleo. Además, por si el anhelo moral en sí no fuera suficiente, puede que la reducción de la precariedad sea simplemente necesaria para preservar la auténtica democracia en el mundo occidental. La historia nos enseña que el sufrimiento en el ámbito laboral es uno de los principales factores que desestabilizan una sociedad, haciéndola vulnerable a las corrientes políticas más irracionales. Aquí traje una cita de los muchos estudios que hay sobre por qué Adolfo Hitler y el nacionalsocialismo llegaron a Alemania al poder, y en gran parte estos estudios coinciden en que no fue la única causa, pero sí el sufrimiento y la inseguridad existencial de millones de trabajadores en parte permitieron este proceso con las consecuencias que todos conocemos. La precariedad no solo depende del signo político del gobierno que haya gobernado en España, ni en los países de nuestro entorno. Es que hasta en el régimen marxista de China existe precariedad como factor de competitividad económica. Increíble pero cierto. Parte del fuerte desarrollo económico chino de los últimos 30 años se debe a los aproximadamente 282 millones de Mingong, que son los trabajadores migrantes, que constituyen nada más y nada menos que el 35% de la población laboral china. Como consecuencia del sistema Hukou, al carecer de permiso residencial, no tienen derecho a los servicios públicos como sanidad o educación, a cambio de un salario medio de 3.572 yuan, 453 euros, al mes. Limpian las calles de Pekín, Shanghái o Shenzhen, cocinan en restaurantes, conducen taxis, construyen rascacielos, pero también ensamblan los últimos modelos del iPhone, esos que compramos en la tienda Apple, o compran algunos en la tienda Apple por 700 euros. Solo la tercera parte de estos Mingong tienen un contrato de trabajo, o sea, 2/3 partes no tienen ni contrato. Tienen una jornada laboral, trabajando un mínimo de 44 horas a la semana y muchas veces casi el doble. Además, si se me permite el coloquialismo, para colmo,
es que no está nada claro que la precarización laboral sea a largo plazo tan buen negocio para el empresario. Porque lo que está claro es que un trabajador enfadado trabaja peor que un trabajador contento. Es cierto que para algunas empresas cuyo I+D+I consiste sobre todo en explotar al máximo a sus trabajadores, la precariedad laboral puede ser muy rentable. Por otro lado, también es posible que algunos trabajadores solo trabajen con dedicación cuando se ven amenazados de perder el trabajo. Pero me parece que en una sociedad sana, próspera y democrática debería haber lo mínimo tanto de lo uno como de lo otro. De hecho, hay estudios que demuestran que tratar bien a los trabajadores creando vínculos afectivos con la empresa genera productividad y beneficios económicos, porque solo los trabajadores comprometidos con la empresa despliegan la creatividad y trabajan con la calidad necesaria para poder liderar en un mercado cambiante y superar cualquier crisis. Aquí traigo una cita de una referencia de un libro de una consultora de recursos humanos sueca, que es un libro que ha tenido bastante éxito, que explica justo que las empresas que crearon ese vínculo afectivo fueron las que mejor superaron la crisis que se desencadenó en el 2007. Y el libro comienza con una interesante cita de Sir Richard Branson, el fundador de la empresa Virgin, no sé, que ahora está haciendo, creo que una empresa para vuelos al espacio particulares y se está entrenando para subirse a un cohete de esos. Bueno, pues su frase con la que empieza el libro es: debemos aprender que hacer el bien es bueno para los negocios. Entonces ahora me salto la parte que no va a dar tiempo. Aterrizando ahora en el ruedo del mundo del trabajo español, voy a hablar de la evolución histórica de la regulación del despido improcedente en España, como termómetro de la protección del derecho al trabajo. Entiendo que este es el mejor indicador de cómo va la protección del trabajo, ¿no?, en general, todavía más allá que el problema de la temporalidad, que abordaré un poco más adelante. Pero a mi entender, lo más importante es el régimen del despido improcedente. Antes de profundizar en la cuestión del despido improcedente, parece necesario hacer un repaso general simplificado de la institución del despido. Básicamente en España existen dos tipos de despido: el disciplinario y el objetivo. El disciplinario es el que se justifica o se intenta justificar en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, mientras que el objetivo se justifica o se intenta justificar en la presencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Las posibles calificaciones jurídicas de ambos tipos de despido, porque así se declare por un juez o porque así se reconozca por la empresa, son procedente, improcedente y nulo. Lógicamente el nulo no se reconoce, ¿no? Se reconoce que es improcedente, pero que sea nulo, pues eso lo declara un juez. El despido disciplinario procedente no genera indemnización alguna, aunque sí derecho a percibir la prestación por desempleo, ¿no? Porque a veces la gente tiene esta duda porque antiguamente hubo un tiempo en que no, pero hace ya muchos años que sí. Pues este no genera indemnización alguna, mientras que el despido disciplinario improcedente sí genera indemnización. Actualmente son, como supongo que sabrán la mayoría, 33 días de salario por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades. En cambio, el despido objetivo genera indemnización tanto cuando es procedente, que son 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, como cuando es improcedente, que genera la misma indemnización que cualquier despido improcedente. Estos 33 días de salario con un máximo de 24 mensualidades. Finalmente, cuando un despido es declarado nulo, el empresario queda obligado a la readmisión obligatoria del trabajador en el puesto que viniese desempeñando. En principio sin indemnización, pero abonando los salarios dejados de percibir desde el despido y hasta que se vuelva a reincorporar. Hay una posibilidad de indemnización por lesión de derechos fundamentales, pero yo creo que no ocurre mucho, no sé, Miguel Ángel, no sé si la has visto, pero creo que es más bien anecdótico, ¿no? Es más bien anecdótico, pero vamos, puede darse. Consecuentemente, cuando hablamos de precariedad laboral, entiendo que nos debemos referir a la facilidad con la que es posible realizar un despido objetivo y, sobre todo, a la facilidad con la que se puede despedir sin causa o sin causa suficiente para ello, ni disciplinaria ni objetiva, esto es, a cuál es el coste económico del despido improcedente
que es el aspecto sobre el que me voy a centrar a continuación. En España, tal vez debería decirse, en teoría, no existe el despido libre. Según el Tribunal Constitucional, el derecho al trabajo que se recoge en el artículo 35.1 de nuestra Constitución, en su vertiente individual, se concreta en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, en el derecho a no ser despedido sin justa causa. Sentencia de 22/1981 y cuya doctrina sigue en vigor, según recoge, por ejemplo, la sentencia 1192/2003. Así, frente a lo que ocurre en otros países, típicamente en los Estados Unidos de América, en España no existe el despido ad nutum. En los manuales se suele decir ad nutum, que en latín creo que es como por movimiento de la cabeza, ¿no? Yo lo he traducido porque me da la gana, ¿no? Sí, ¿no? Despedido. Bueno, pues eso, en teoría, aquí no es posible. El despido ad nutum o sin causa. Realmente temo que habría que volver a decir en teoría, ya que en España solo se libran los representantes legales o sindicales de los trabajadores, así como cuando el móvil del despido se refiere a la maternidad o paternidad o viola los derechos fundamentales del trabajador. Por ello, en realidad, en el nivel práctico habría que decir que en España el despido es libre, pero libre indemnizado. Esto ya es un problema ya jurídico, que si libre o no libre, pero en la práctica yo creo que sí que es libre, pero libre indemnizado. Centrándonos ahora ya en los despidos improcedentes y saltando al nivel de la Iglesia Católica Universal, en uno de sus muchos mensajes sobre temas laborales, el 15 de marzo de 2017, el Papa Francisco, en Roma, al finalizar la audiencia general de los miércoles, dedicó unas palabras muy especiales a los trabajadores de la empresa italiana de televisión Sky Italia, que había anunciado un plan de reestructuración con más de 200 despidos y más de 300 traslados forzosos de trabajadores de Roma a Milán. El Papa les dijo que espero que su situación laboral pueda encontrar una solución rápida, respetando los derechos de todos, especialmente los de las familias. El trabajo nos da dignidad y los responsables de los pueblos, los que gobiernan, tienen la obligación de hacer todo lo posible para que cada hombre y cada mujer pueda trabajar y así tener la frente alta, mirar cara a cara a los demás con dignidad. Los que por maniobras económicas, por hacer negocios no del todo claros, cierran fábricas, cierran empresas y quitan el trabajo a las personas, cometen un pecado gravísimo. Y esto es lo que dice el Papa Francisco. Pues bien, veamos ahora cómo ha venido intentando evitar el Estado español que se cometan estos gravísimos pecados de los que nos habla el Papa Francisco. Dicho de otro modo, ¿cómo ha evolucionado en nuestro país la protección frente al despido injusto o, por utilizar la terminología hispana, la terminología legal hispana, el despido improcedente? Porque partimos de la base de que el Papa solo se refería a los despidos moralmente injustificados o improcedentes. No hablamos, pues, de los despidos disciplinarios procedentes debidos al mal comportamiento del trabajador, por ejemplo, un trabajador que comete un fraude en la empresa, ni a los despidos objetivos procedentes justificados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Hay que tener en cuenta que en España, debido a que la improcedencia del despido, como hemos visto un poco más arriba, casi nunca ha impedido su ejecución efectiva, porque la protección no era real con readmisión, sino solo indemnizatoria, muchísimas veces, para evitar complicaciones y pleitos, se ha optado o se opta por reconocer formalmente la improcedencia de un despido, incluso cuando éste pudiese estar moralmente u objetivamente muy justificado. De hecho, me parece que este es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, porque de tanto utilizarlo hemos trivializado el despido improcedente, perdiendo la sensibilidad moral frente a esta realidad. Nos hemos acostumbrado a que algo sea calificado como improcedente, que es lo mismo que decir injusto, sin que esto tenga consecuencias jurídicas contundentes. Y porque también sabemos que muchísimas veces esta injusticia no es real, sino solo formal. Antes de avanzar más, es importante que tengamos muy claros los conceptos. Desde el punto de vista jurídico, la única protección eficaz contra el despido improcedente es la que conlleva la reincorporación efectiva a su puesto de trabajo del trabajador que ha sido despedido, de la que más arriba hemos hablado en relación con los despidos nulos.
Este tipo de protección se llama protección real, con readmisión obligatoria, mientras que la que solo consiste en una indemnización, la de los despidos improcedentes sin reincorporación, se denomina protección indemnizatoria. En España, en general, y en comparación a otros países de nuestro entorno, desde hace mucho tiempo se ha tendido a la protección solo indemnizatoria frente al despido improcedente. Frente a esto, en Italia, el caso al que se refería el Papa en las palabras que acaban de ser citadas, al menos hasta hace poco, salvo que se lograse probar que el despido estuviese más o menos justificado de verdad, era el trabajador el que tenía la opción entre forzar su readmisión en la empresa o cobrar la correspondiente indemnización. En España, como ya he dicho, tan solo los representantes legales o sindicales de los trabajadores han venido disfrutando y siguen disfrutando de este tipo de protección de tipo real. Y en otros países de nuestro entorno, Francia, Alemania y Portugal, la opción entre readmisión e indemnización tras un despido improcedente, al menos hasta hace poco, tampoco le correspondía al empresario, como ocurre en España, sino al órgano judicial. Digo hasta hace poco porque últimamente, por lo que leemos en la prensa, están cambiando las regulaciones de despido y por eso también hay movilizaciones masivas en estos países. Y además, yo lo que me baso es un libro que cita la regulación del despido en Europa y que es del año 2012. O sea que hasta hace poco era más así, pero ahora está también un poco dentro de la evolución general tendiendo a disminuir la protección. Pero en España ya estamos, digamos, más avanzados en esta degradación de la protección del derecho al trabajo. Aunque por motivos de tiempo no puedo profundizar ahora más en las comparaciones internacionales, lo dejo apuntado porque es un dato que se solía obviar cuando, sobre todo, antes de la reforma laboral del 2012, se publicaban las comparativas que nos decían que en nuestro país los despidos eran más caros que en otros países. De hecho, me atrevo a sostener que las indemnizaciones españolas por despido podrían ser todavía más bajas de lo que quedaron desde el 2012, sin que esto perjudicase a los trabajadores si la protección frente a los auténticos despidos injustos fuese real, con readmisión obligatoria y no solo indemnizatoria. Así, podemos decir que en España apenas ha existido una protección real o efectiva con readmisión del trabajador frente al despido improcedente. Totalmente, solo la hubo durante escasos 6 meses, que fue la efímera vigencia del artículo 35 de la Ley 16/1976, de 8 de abril de Relaciones Laborales, que primero fue dejado en suspenso por el Real Decreto Ley 18/1976 y después derogado definitivamente por el Real Decreto Ley 17/1977, como vemos todo normas de la transición española. Este artículo 35 prescribía que, declarado improcedente el despido, debía readmitirse al trabajador en las mismas condiciones de trabajo que regían antes de producirse el despido, sin que pueda ser sustituida la readmisión por indemnización en metálico. Consecuentemente, la protección real frente al despido, por la que es el trabajador el que elige entre readmisión e indemnización, dejó de quedar condicionada a que la empresa contase con 50 o más trabajadores, que era el hasta ese momento vigente sistema de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944. Esto fue durante el régimen de Francisco Franco. Por ello, la gente recuerda esto de la reincorporación obligatoria, pero solo eran determinados tipos de empresas con 50 o más trabajadores. Incluso hay que decir que la innovación de la ley del 76 es todavía mayor si tenemos en cuenta que la protección en empresas de 50 o más trabajadores, según la ley de 1944, ya había quedado muy desvirtuada por el decreto de 26 de octubre de 1956, que permitió que mediante el incidente de no readmisión, también en empresas de 50 o más trabajadores, el empresario, pagando la correspondiente indemnización, pudiese evitar la reincorporación del trabajador despedido injustamente. Pero es que, además, según la ley de 1976, si el trabajador optaba por la indemnización, o si el juez, atendiendo a circunstancias excepcionales que impidiesen la normal convivencia laboral, descartaba la readmisión, la indemnización se fijaba por el mismo juez en una cuantía ciertamente disuasoria. Cito textualmente: no inferior a 6 meses de salario ni a 2 mensualidades, que son 60 días, por año de servicio, con un máximo de 5 anualidades,
60 meses. Cuando se decía aquí que era muy alta la indemnización, imaginémonos, 60 días y 60 meses. Y el juez incluso debía multiplicar estos importes por 1,5 o por 2, según el caso, para trabajadores con familia numerosa, trabajadores mayores o trabajadores con discapacidad. Así, por ejemplo, la indemnización mínima por despido improcedente de un trabajador mayor de 55 años no podía ser inferior a 12 meses de salario o a 120 días de salario por año de servicio. Uno o lo otro. No sé si hacemos el cálculo, es francamente impresionante. Pocos años más tarde, tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, con la llegada del Estatuto de los Trabajadores en su versión original de 1980, además de confirmarse la regla general de la protección solo indemnizatoria, sin readmisión, en caso de despido improcedente, se produce una espectacular reducción de la cuantía de la indemnización para este tipo de despido. Se pasa de los 60 o 120, cuando era multiplicado, días de salario por año de servicio con un tope de 60 mensualidades, según la Ley 16/1976, a tan solo 45 días por año con un tope de 42 mensualidades, que es ahora la cuantía que fue reducida en la famosa reforma laboral del 2012. Pero esa cuantía ya significó una bajada muy significativa respecto de lo que había anteriormente. Con lo cual fue el mismo Estatuto de los Trabajadores de 1980, durante la primera legislatura y bajo el gobierno de Adolfo Suárez, el que nos trajo la primera reforma laboral postconstitucional que redujese la protección del despido injusto, desde la aprobación de la Constitución de 1978. Y a partir de esa vinieron otras reformas, todas ellas igualmente en perjuicio del trabajador, que hasta el día de hoy han seguido debilitando la protección. Y como ya se apuntó en la introducción, si revisamos esta evolución paso a paso, veremos que la debilitación de la protección frente al despido improcedente o injusto no se debió a los gobiernos de un determinado color, sino que se ha producido dentro de una evolución social general, en el contexto del progresivo avance de la cultura del descarte de la que nos habla el Papa Francisco. Es cierto que según el tipo de gobierno y según el momento, las medidas fueron más o menos directas, más o menos sutiles, y sobre todo, aunque en su momento, desde la oposición, se llegase a criticar alguna medida por antisocial, después ningún gobierno, hasta el día de hoy, ha llegado a volver atrás ninguna medida facilitadora o abaratadora del despido. Incluso el actual gobierno de Pedro Sánchez, que ha anunciado varias veces su intención de, cito textualmente, derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, lleva casi 9 meses en el gobierno y todavía no ha hecho nada en este sentido. Siguiendo con la evolución histórica, tras el Estatuto de los Trabajadores de 1980, 14 años más tarde, durante la quinta legislatura y bajo el gobierno de Felipe González, llegó la reforma laboral de 1994. A las causas de despido objetivo ya existentes, económicas, tecnológicas y de fuerza mayor, se añaden ahora las organizativas y de producción. Consecuentemente, al preverse nuevas causas de despido sin relación necesaria con la situación económica de la empresa, muchos supuestos que hasta ese momento hubieran constituido despidos improcedentes pasan a constituir despidos objetivos procedentes y con ello con menor indemnización. Porque la indemnización por despido objetivo procedente siempre ha sido menor que la del despido improcedente. Concretamente, desde la entonces vigente indemnización para el despido improcedente, que era, como hemos visto, de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, se pasa a los 20 días por año por un máximo de 12 mensualidades para esos nuevos casos de despido objetivo. Esta indemnización de despido objetivo sigue siendo exactamente la misma que tenemos actualmente. Después, durante la séptima legislatura, 8 años más tarde, y bajo el gobierno de José María Aznar, llegó la reforma laboral de 2002. No voy a hablar de todas las reformas laborales que ha habido en España, que además, según lo que se entienda por reforma, pues son mucho más, sino las que afectan más directamente al régimen del despido, sobre todo del despido improcedente o al despido objetivo, con consecuencias sobre el número de despidos improcedentes que se puedan dar. Con esta reforma del 2002
llegó el así denominado despido express, también denominado en algunos foros o en ese momento despido zaplana, debido al nombre del ministro en ese momento responsable, consistente en la supresión de los salarios de tramitación en los casos en que el empresario reconociese la improcedencia del despido y depositase en 48 horas en el juzgado de lo social el importe de la indemnización correspondiente por despido improcedente. De este modo, se eximía al empresario, podríamos decir, a modo de premio, de tener que abonar los salarios de tramitación entre la fecha de despido y la sentencia ganada por el trabajador, si desde un primer momento reconocía la improcedencia, esto es, la injusticia del despido, y depositaba la indemnización en el juzgado. Por lo tanto, aunque el empresario pensase que existía una justa causa para despedir, normalmente le resultaba más interesante autoinculparse falsamente afirmando que había obrado injustamente, porque así evitaba el coste del pleito y el riesgo de terminar pagando la misma indemnización más los salarios de tramitación. Y la ventaja para el Estado era que se presentaban menos demandas ante los órganos judiciales. Además, los únicos que trabajaban más son las secretarías, ¿no?, con el depósito de la indemnización. Además, como efecto práctico colateral, al hacer desaparecer el riesgo de la condena a pagar los salarios de tramitación, se impedía que el trabajador despedido, a la vista del importante retraso judicial en los procedimientos sobre despido, pudiese negociar con el empresario que para evitar el juicio le pagase una indemnización superior a la que le correspondiese. Pues la idea era, como al empresario le podían condenar a indemnización y salario de tramitación, pues ya un año antes pagaba pues hasta un poquito más de la indemnización y así se ahorraba problemas. Realmente, aunque el despido express no llegó a ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, porque entre otras cosas tampoco llegó a ser impugnado, constituye un caso muy comentado de tergiversación del régimen jurídico del despido, porque en el fondo amparaba directamente y sin tapujos los despidos sin causa, que en teoría, y como hemos visto más arriba, no deberían caber en nuestro ordenamiento jurídico. Además ocurrió que durante los primeros años de la crisis económica que se desencadenó a partir de 2007, fue, debido a la facilidad de su utilización, la forma más habitual de realizar despidos, a pesar de que podemos imaginarnos que en realidad la inmensa mayoría de la destrucción de empleo que tuvo lugar durante ese tiempo se debió a causas económicas. Ocho años más tarde, durante la novena legislatura, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llegó la reforma 2010. Además de las importantes medidas que conllevó esta reforma, al mismo tiempo mantuvo y hasta reforzó medidas muy polémicas que había introducido el anterior gobierno. Por lo tanto, desde el punto de vista de la responsabilidad legislativa, se combina la acción con la omisión. Está el tema de los pecados de acción y los pecados de omisión. Pues aquí se ve muy claramente que es malo hacer una cosa, pero también es malo dejarla como está. Por un lado, mantuvo el polémico despido express. Es más, el cambio de gobierno, si alguien se acuerda de las fechas, ya se había producido con la anterior legislatura, 6 años antes, en 2004, por lo que los despidos express durante la destrucción masiva de empleo al principio de la crisis de 2007, a los que acaba de hacerse referencia, no se produjeron bajo el gobierno de Aznar, ni siendo Zaplana ministro, sino bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. No tengo la cifra, pero parece evidente que el despido express se utilizó mucho más durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, porque fue la destrucción de empleo masivo que hubo en esos años, que durante el gobierno de Aznar. Por otro lado, mantuvo e incluso amplió el ámbito del contrato para el fomento de la contratación indefinida. Contrato para el fomento de la contratación indefinida. Una modalidad, digamos, precursora, porque es una modalidad contractual que se creó en 2001, es verdad, que se creó durante el gobierno de Aznar, pero aquí se mantuvo y se amplió, que redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año de servicio, con un importe máximo que también se reducía de 42 a 24. O sea, que anticipó la reforma laboral 2012, para el que tuviese la mala suerte que le contrataran con ese contrato. Pero solo para determinados colectivos de trabajadores. Por ejemplo, para los parados que llevasen al menos 6 meses inscritos como demandantes de empleo. Venía unido también a bonificaciones sociales. Aquí no puedo entrar en nada. Ahora, la reforma de 2010, a los colectivos ya mencionados, añadió más trabajadores. Por ejemplo,
bastaba con que los parados llevasen un solo mes inscritos como demandantes de empleo, o sea, básicamente cualquier parado. Pero también es cierto que la reducción de las indemnizaciones siguió sin afectar a los trabajadores con contrato indefinido ordinario, que mantuvieron sus derechos, esto es, la indemnización de 45 días de salario con un tope de 42 meses. En una empresa entonces había contratos indefinidos de primera clase y de segunda, ¿no? Entonces una peculiaridad que ya existía, pero se reforzó y se amplió. Además, como medida nueva, con esta reforma se amplían las cláusulas económicas para justificar un despido objetivo, pasando a ser suficiente que las pérdidas de la empresa solo sean previstas. Fíjese lo de las pérdidas previstas, que es un tema que bastante chocante cuando salió. O que se dé una mera disminución persistente de su nivel de ingresos, con tal de que estos factores puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. Adicionalmente, para facilitar todavía más la realización de despidos objetivos y evitar que se recurriera a los despidos disciplinarios ficticios o improcedentes, el despido express, los defectos formales en la ejecución del despido o la falta de entrega de la indemnización ya no conllevarán, como hasta ese momento, la calificación de nulidad con readmisión, sino la mera improcedencia indemnizada. De este modo, la reforma 2010 convierte numerosos supuestos de hasta ese momento de despido nulo en improcedente y de despido improcedente en objetivo procedente, o sea, hace un corrimiento, ¿no?, de despidos, representando una muy significativa reducción de la protección del derecho al trabajo, pero realizado de un modo indirecto poco llamativo, un modo sutil. Porque hay que tener en cuenta que muchas veces no se recurría al despido objetivo porque lo pronto que se equivocara un poco el que lo tramitaba la empresa se convertía en nulo, que es como lo peor que podía ocurrir. Entonces, el propio director de personal o el abogado de empresa, ante el riesgo de que le regañaran a él, ¿no?, porque después si el despido era nulo, la culpa era del que había cometido el error, pues llevaba o recomendaba el despido express, que era express, ¿no? Ahí no había problema. Así siguieron las cosas hasta que durante la 10ª legislatura, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, se produjo la reforma laboral 2012, que es la última reforma laboral que hemos tenido. A la vista de sus medidas, parece evidente que constituye la devaluación más intensa de la protección frente al despido improcedente, desde la que trajo el Estatuto de los Trabajadores, porque la devaluación de la indemnización fue incluso más grande. Lo que pasa es que en ese momento pues a lo mejor estábamos preocupados por otras cosas. No obstante, como acabamos de ver, la reforma laboral 2010, aunque de forma menos llamativa, no se quedó muy lejos, porque más sutil, pero tampoco se quedó muy lejos. Además, las medidas de la reforma de 2012, como concepto, ya existían con anterioridad, ¿no? Ya existía este contrato para determinados colectivos que ya, digamos, no era un contrato de futuro. En primer lugar y como principal medida, el importe de la indemnización por despido improcedente, que en general se había mantenido igual desde 1980, pasa de los hasta entonces 45 días de salario por año de servicio a 33 días, mientras que el tope indemnizatorio baja a 42 mensualidades a tan solo 24. Realmente, y como hemos visto más arriba, estos importes ya eran aplicables, como acabo de decir, desde el año 2001, a los trabajadores con un contrato para el fomento de la contratación indefinida. Lo que ocurre ahora es que esto pasa a ser la indemnización general para todos los trabajadores, sin perjuicio de que a la hora de determinar la indemnización en caso de despido, los periodos de servicio anteriores al 12 de febrero de 2012 se siguen indemnizando conforme al anterior régimen de 45 días de salario por año. Justo esta transición es complicadísima, no se imaginan, ha hecho la cita al Supremo, después cómo se calcula, pero vamos, la idea es esto, ¿no? Los periodos anteriores al 12 de febrero de 2012, fácil de recordar, 12 del 2 del 12, ¿no? Eso se sigue indemnizando con el sistema antiguo. Y en segundo lugar, se elimina el derecho del trabajador despedido, cuyo despido fuese posteriormente declarado improcedente, a percibir los salarios de tramitación, desde el despido hasta la sentencia estimatoria, salvo en los casos de readmisión en el puesto de trabajo, algo que dicho sea de paso no suele producirse jamás, ¿no? O sea, si uno sufre un despido improcedente
cuando en la sentencia el juez declara que es improcedente, el empresario, en vez de pagar, readmite, ¿no? Eso, pues, no se le ocurre mucho. De este modo desaparece el más arriba comentado despido express de la reforma laboral del 2002, pero no porque se vuelva a prever la percepción de salarios de tramitación, sino porque estos desaparecen en general. Tal vez ahora sea más estético el sistema desde el 2012, porque no hay como un premio al empresario que dice que ha obrado mal, pero no porque se recupere lo de antes, sino porque se le quita a todo el mundo. El efecto práctico colateral de este nuevo marco jurídico es que, como para evitar el pago de los salarios de tramitación, la empresa ya no debe depositar, entregar al trabajador el importe de la indemnización por despido improcedente, ahora, en caso de despido disciplinario, salvo que el trabajador impugne el despido, o sea, despido disciplinario no sin causa suficiente, salvo que el trabajador impugne el despido y llegue a un acuerdo con la empresa o gane la sentencia, ya no percibirá indemnización alguna, a pesar de que el despido no tenga causa o la causa sea insuficiente. ¿No? Y la empresa puede parar un poco, bueno, a ver si cuela, ¿no? Vamos a despedir y si no reclama, pues mejor. Además, dado el importante retraso con el que funcionan los juzgados de lo social, ahora el trabajador, al contrario de lo que ocurría antes, cuando los salarios de tramitación jugaban a su favor, tiende a llegar a acuerdos indemnizatorios prejudiciales incluso por debajo de la cuantía que pudiese corresponderle. Ahora ya no tiene un elemento de presión. Así llegamos hasta el día de hoy, encontrándonos actualmente en la 12ª legislatura, en la que es la 12ª, legislatura, en la que el gobierno de Pedro Sánchez ha relevado desde hace casi 9 meses al gobierno de Mariano Rajoy. De momento no ha tenido lugar ninguna nueva reforma ni tampoco una contrarreforma laboral. Y a la vista de que tras el Consejo de Ministros de la semana pasada, el presidente Sánchez ha anunciado un adelantamiento de las elecciones generales al próximo 28 de abril, ya no parece probable que mientras tanto se vaya a producir ninguna reforma importante. Es cierto que desde el gobierno y también desde el Partido Socialista se había anunciado más de una vez la derogación al menos de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012. Pues la última vez que se ha dicho esto fue justo una semana antes. Tras el Consejo de Ministros que tuvo lugar el 8 de febrero, cuando la ministra de Economía, no sé si lo ha visto en la televisión, presentó esto que se llama Agenda del Cambio, en la Agenda del Cambio, que se titula Agenda del Cambio hacia una economía inclusiva y sostenible, un nombre estos así bonitos que se utilizan hoy en día para todo, pues en ese documento se dice esto de la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral 2012 en las páginas 62, 85 y 86. De hecho, lo curioso es que frente a todo lo que dijo el gobierno, el actual gobierno, cuando se produjo la moción de censura y lo que ha hecho después, estuve en unas jornadas jurídicas de la editorial Aranzadi y el director de las jornadas, el catedrático Antonio Sempere, que es catedrático del Derecho del Trabajo y magistrado del Tribunal Supremo, y yo creo que no es muy sospechoso así de estar muy politizado, dijo que él, su charla que daba era los 100 primeros días del gobierno Sánchez, y él pensó cuando lo propuso que iba a haber muchas cosas que contar, y realmente dijo que la novedad es que no había habido novedad, porque estos reales decretos ley que iban a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pues los brillaban por su ausencia. Pero vamos, esto fue en septiembre y desde entonces pues tampoco ha pasado nada. Y además, por mucho que desde la oposición se criticó la reforma laboral 2012 y sus muy diversas medidas, desde que cambió el gobierno nunca se ha llegado a precisar si esta derogación de los aspectos más lesivos también iba a incluir lo relativo al régimen del despido improcedente. O sea, si iba a volver a subir la indemnización. Yo creo que más bien no. Pero vamos. Ahora quiero pasar al fraude de ley en la contratación temporal. Pero aquí me voy a alargar menos que en el régimen del despido. Tristísimamente en España, con una tasa de temporalidad en torno al 25% del total de los trabajadores ocupados, España es campeona de Europa en contratación temporal. Con lo que, siendo la contratación temporal, junto con el régimen del despido, el principal generador de precariedad laboral, nos podemos imaginar cómo vamos en el ranking general. Y que España es campeona europea en contratación temporal hasta lo admite el mismo gobierno.
sin ir más lejos, en la agenda del cambio, esta que se presentó hace 2 semanas tras el Consejo de Ministros, Nadia Calviño, la ministra de Economía y Empresa, nos dijo, y así se recoge en el documento, España registra la mayor temporalidad de Europa. Hay un gráfico que, bueno, esto cuando se publique, pues hay un gráfico que es impresionante, que todos los países de Europa, ¿no? Y España es el oscuro, ¿no? Esto no creo que lo vean, pero vamos, es como... Lo que pasa es que como voy a abordar un poco más adelante, y por eso yo a la temporalidad tampoco le doy tanta importancia, ¿eh? No le doy en sí a la cifra de temporalidad, porque si profundizamos en esta lista, vemos que el que mejor está en Europa es Rumanía, Lituania, Letonia, Estonia y Bulgaria, países en los que a mí tampoco me gustaría vivir mucho como trabajador. Y en cambio, en los países que hay muchísima, es Suecia, Francia, Holanda, bueno, esto después también hay Polonia y Croacia y tal, pero Suecia tiene, vamos, como 10 veces más que Rumanía. Yo prefiero trabajar en Suecia que en Rumanía, no sé si vosotros también, pero, o sea, que no solo es, no quiero decir con esto que la temporalidad no es importante, porque es una de las tragedias que tenemos en nuestro país, pero no es el único problema. Ahora me voy a explicar un momento. Partimos de la base de que el contrato de trabajo temporal es aquel que tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral entre empresario y trabajador por un tiempo determinado. Y en teoría siempre debe ir justificado por una situación objetiva de temporalidad. Como situaciones de temporalidad, en España se pueden dar alguna de las tres siguientes. 1. La realización de una obra o servicio determinado. 2. Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. 3. La sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo. Se supone que si se aplicaran estrictamente estos criterios, la tasa de empleo temporal sería incomparablemente más baja en España. Pero el grave problema que tenemos en España, y eso sí que es el grave problema, es el de la masiva utilización fraudulenta de las modalidades contractuales temporales, para casos que no representan situaciones de temporalidad alguna. Yo hasta lo veo en entidades de la Iglesia, como yo trabajo en este ámbito, uno se queda a veces impresionado, digo, pero esta persona no se da cuenta que esto no se puede hacer. Al tratarse de una realidad fraudulenta, no existen cifras oficiales sobre la dimensión del problema. Según a qué profesional del derecho del trabajo preguntemos, en general obtendremos respuestas que irán desde una gran parte son fraudulentos, o otros que dirán incluso casi todos son fraudulentos. Además, no se trata de un problema nuevo, sino que a partir de la reforma laboral de 1984, esta no la hemos tratado porque no afecta directamente al despido, que impulsó la contratación temporal con la creación del contrato temporal por lanzamiento de nueva actividad, las tasas de temporalidad en España se han mantenido en torno al 25%, muy por encima de la media de la Unión Europea. Por lo tanto, tampoco podemos echarle mucho la culpa ni a este gobierno ni al anterior, porque llevamos así desde el año 85. Y estas altísimas tasas de temporalidad siempre han venido acompañadas del problema de la masiva utilización fraudulenta de los contratos temporales, tal y como se refleja en la ingente cantidad de sentencias judiciales que se han ido dictando sobre ese tema. Es cierto que en gran parte, al igual que ocurre con el fraude fiscal, la lucha contra el fraude en la contratación temporal se realiza desde la función inspectora del Estado. Así debe satisfacernos los éxitos de detección de fraude que hace pocos días ha presentado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, como segundo informe de ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020. Por ello, dotar de mayores medios a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social seguro que será bueno para los trabajadores españoles. Obviamente, la lucha contra el fraude generador de un exceso de contratación temporal también debe hacerse desde la política legislativa, buscando fórmulas que incentivan la contratación indefinida y desincentivan la contratación temporal. No obstante, pienso que la lucha contra el fraude en la contratación temporal debe ir mucho más allá. Como cualquier caso de fraude social, debe abordarse desde la ética o moral social. Por mucho que reforcemos la inspección de trabajo y por mucho que ajustemos las leyes, el fraude social solo puede ser vencido a través de la construcción de un modelo social más justo y solidario. Y precisamente hacia ahí, más que hacia ahí, es donde pretendo llevar la reflexión de esta ponencia. Podemos hablar de fraude en la contratación temporal, fraude tributario, las sociedades estas que montan los políticos para que sus viviendas pues tributen de otra forma, en fin, todo esto que lamentablemente nos encontramos en las noticias casi todos los días.
de la economía social de mercado a la globalización desregulada. Esto de la economía social de mercado es un tema que le gusta mucho al conciliario de las hermandades, a Ignacio María, pero no está aquí, bueno, le mandaré después el texto. Hay quien dice que la responsabilidad por la creciente pérdida de seguridad existencial de los trabajadores por la precariedad recae en los mismos trabajadores, que una vez que alcanzaron el bienestar económico de los años 60, comenzaron a votar opciones políticas insolidarias, deseosos de pagar menos impuestos y de maximizar sus salarios. Esto se lo he oído hasta un experto en doctrina social de la Iglesia. Personalmente, y con mucho respeto por los que sostienen este análisis, ¿no? Al fin y al cabo se lo he oído a un experto en doctrina social de la Iglesia, me parece que la explicación no puede ser tan fácil como echarle la culpa a los propios trabajadores. En mi opinión, pienso que más bien fue, permítaseme la expresión, el poder económico capitalista el que, cegado por la avaricia, manipuló a la opinión pública para que todos los sucesivos gobiernos de uno y otro color implementasen opciones insolidarias, aunque perjudicasen a la mayoría de la población. Creo que en mayor o menor medida esto es lo que ocurrió en España, así como en todos los países de nuestro entorno cultural. De este modo se pudieron incrementar los beneficios de las empresas a costa de los recortes de los mecanismos de protección social y de las garantías laborales. Me parece que la explicación más natural es que después de la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia del horrible sufrimiento social padecido, se invirtió durante unos años la tendencia humana a la avaricia, que por cierto ya existía muchísimo antes de que los propios trabajadores pudieran votar, y que cuando dejó de notarse el efecto de la o las guerras, la avaricia volvió a recuperar su influencia en la vida económica. Esto lo observamos en los niños, ¿no? Cuando hacen algo malo o ocurre algo muy trágico, se portan mejor un tiempo, y después ya vuelven otra vez un poco a su tendencia natural. Según se explica en su libro Das Kapital, el cardenal Reinhard Marx, no Karl Marx, el fundador del marxismo, sino Reinhard Marx, actual presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y miembro del Consejo de Cardenales del Papa Francisco, después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló el modelo de economía social de mercado, muy influido por la doctrina social de la Iglesia. Es que este cardenal es además catedrático de ética social en la Universidad Pública de Múnich. Con una decidida intervención reguladora, aunque no dominante del Estado, y con el protagonismo de los agentes sociales, sindicatos y organizaciones patronales, se logró la pacificación del conflicto social inherente a toda sociedad humana, alcanzándose un extraordinario nivel de bienestar y de igualdad social, tal vez el más alto jamás alcanzado en la historia de la humanidad. Quiero aquí citar una frase que me parece muy impactante de Jürgen Habermas, que puede ser, bueno, creo que sigue vivo, ¿no? Sabemos que iba a decir filósofos vivos, pero está muy mayor, no sé. ¿No? Y además yo creo que no es precisamente sospechoso de ser muy, como se dice, asesor del Papa. Pues en un libro que cito aquí, se dice que la institucionalización jurídica de la negociación colectiva laboral como diálogo social entre sindicatos y patronales constituyó la base de la política reformista que posibilitó la pacificación socioestatal del conflicto de clases. Dicho de otra forma, con la negociación colectiva y el diálogo social, lo que se evitó es el conflicto de clases porque se mejoró, llegamos a una sociedad de la burguesía del trabajo, ¿no? Como también lo nombra así Reinhard Marx en su libro. Entonces es un tema que además hablo mucho con los compañeros en las negociaciones colectivas en las que participo, sindicales, ¿no? Sobre todo de comisiones obreras. He tenido ya muchas conversaciones sobre el tema, que en el fondo ellos son hasta los responsables de que se haya evitado el conflicto social, afortunadamente. Llegamos ya a las conclusiones, o a la conclusión y a la reflexión final. Ahora bien, con todo lo dicho hasta aquí, sobre todo con el relato de la progresiva desvalorización del derecho al trabajo, en absoluto quiero llevar a nadie al nihilismo ni tampoco a una actitud revolucionaria antisistema. Al contrario, quiero animar a mejorar el sistema en el que vivimos. Ahora bien, a la vista de lo que va ocurriendo, no es extrañar que en todo el mundo occidental estén surgiendo o resurgiendo corrientes políticas antisistema. Si uno se ve confrontado con todo esto, que cada vez va peor, ¿no? Que cada vez tal, pues lo lógico es que uno se harte, ¿no? Se indigne. Y por eso es comprensible que estén surgiendo corrientes políticas antisistema de distinto tipo. Lo que pretendo es invitar a que luchemos por los valores morales en el mundo del trabajo, incluyendo también el valor del trabajo bien hecho, que es el complemento esencial del derecho al trabajo. Esto
un amigo mío de Cáritas Málaga me dice que como a veces, ¿no?, en estos temas de hermandad del trabajo, que me paso, que solo defiendo al trabajador, ¿no?, y que también hay que hablar del trabajo bien hecho. Porque yo creo que es importante por eso hablar de no solo el derecho al trabajo, sino el trabajo bien hecho. Es un binomio. Porque otro mundo sí es posible. No puedo entrar ahora en el debate en torno al papel del Estado, sino que voy a dar por supuesto que el Estado no es y que no puede o debe ser fuente de valores morales, sino que estos le tienen que venir desde fuera, desde la sociedad en la que existe, que como sujeto colectivo posee unas determinadas convicciones morales o éticas. Existe una interesantísima colección de conferencias sobre esta cuestión de los valores morales sociales en estos tiempos de cambio histórico, impartidos por el cardenal Joseph Ratzinger entre 1989, año de la caída del muro, y 2005, año de su elección como Papa. Esta colección fue prorrogada por él mismo solo 3 meses antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI. Esta colección, lamentablemente, de momento no está traducida al español, pero la hay en alemán y en italiano. No sé si alguien le puedo dar, si no, la referencia, porque parecen muy interesantes, ¿no?, sobre que los valores, que el Estado no puede crear los valores, sino que es la sociedad y el papel de los cristianos y de la Iglesia en promover estos valores. Por todo lo dicho hasta ahora, estoy convencido que en la medida en la que nos impliquemos como trabajadores cristianos y sepamos vivir, por ejemplo, el ideario de las hermandades del trabajo, estaremos transformando la sociedad en la que vivimos. En la versión escrita cito para que la gente pueda encontrar el ideario para los que no sean de hermandades o no conozcan el ideario. Consecuentemente, aquí es donde se gana o se pierde la guerra de los valores morales contra la avaricia humana. Temo que en las elecciones generales, cuando elegimos a nuestro gobierno, ya es muy tarde. La conciencia moral colectiva se tiene que haber formado antes, porque los gobiernos no van a hacer otra cosa que poner en práctica lo que ya existe en la sociedad. Y permítase que haga una muy breve reflexión final. La batalla de la justicia social, que se vive muy especialmente en el mundo del trabajo y en torno a la precariedad, se puede luchar de dos formas: o bien con Dios y con la fuerza del amor, o bien sin Dios, con planteamientos solo humanos y con la fuerza de la indignación. Con Dios, seguro que podremos volver a encontrar un modelo como aquella economía social de mercado, surgida en gran parte desde la doctrina social de la Iglesia y que funcionó bastante bien tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora se trataría de encontrar un nuevo modelo que dé respuesta, incluso mejor que antes, a los desafíos de una economía globalizada. Y sin Dios, con un nombre u otro, temo que solo nos queda el camino que describió hace más de 150 años Karl Marx, el camino que pasa por el derrocamiento del vigente sistema, desde un planteamiento de mesianismo secular. Aquí quiero referirme a estas conferencias de Joseph Ratzinger, porque el concepto de mesianismo secular lo saco de ahí. Y la cita en una de esas conferencias es que él, en el año 2002, nos dice que, a pesar de todo, no está de más volver a reflexionar sobre la fisionomía del mesianismo secular, como apareció en el marxismo, porque bajo la superficie sigue dando vueltas en las cabezas de muchos y puede volver a resurgir en nuevas formas. Que eso es un poco el renacimiento del marxismo occidental, que el otro día compré un libro sobre este tema, o la existencia también del concepto del neomarxismo en la sociedad actual. Entiendo por ello que el mérito de Marx, de Karl Marx, no del cardenal Marx, más que en diseñar un modelo político práctico, porque Marx no era un político, se debe a que fue un gran visionario en lo que se refiere a la naturaleza humana y a la relación capital-trabajo. Por ello, creo que puede decirse que su análisis y su respuesta, mucho más allá que una receta personal suya, describen el patrón general de la respuesta meramente humana y secular ante el conflicto y la injusticia social. De hecho, como prueba de su capacidad visionaria, Karl Marx incluso ya previó la globalización económica, cuando hace unos 150 años afirmó, cito textualmente, que nos encontraremos con que todos los pueblos serán devorados por la red del mercado mundial y con ello el carácter internacional del régimen capitalista.
Bueno, pues sobre todo yo creo que muy brillante, Antonio, enhorabuena. Como es amiga mía no queda mal. Yo creo que ha habido citas irónicas muy buenas y luego también el esfuerzo de que sea una información tan sumamente actualizada. De hecho, según iba la actualidad política, irías cambiando el final de la ponencia o algo casi. Bueno, entonces eso significa que, bueno, pues que es una persona muy valiosa, así que mil gracias y enhorabuena.